resulta que los trabajadores de Correos de Chile, ya lo hemos visto, llevan 2 semanas en huelga legal y hace 4 días comenzaron, de hecho, a acampar ahí en la ribera del río Mapocho, y es por eso que la empresa está llamando al diálogo y haciendo también una oferta que sería histórica justamente para el término del conflicto. Bueno, esta mañana en conversación con CNN Chile, los dirigentes de los trabajadores, Fernando Olivares, afirmó que quien está afectando este conflicto es la gerencia de la empresa. Veamos. Que los que están poniendo en riesgo la empresa no son los trabajadores, son los directivos de esta empresa, que menos de 200 directivos se vayan a embolsar el año 2013 11.000 millones de pesos en un año, eso pone en riesgo la empresa. Que el gerente general el año 2012 versus el año 2013 haya subido su sueldo, sus remuneraciones de 11 millones a cerca de 17 millones de pesos, eso pone en riesgo la empresa, que el gerente general se reajuste su salario en un 46%. Por el contrario, nosotros estamos haciendo un petitorio que sabemos que Correo puede solventar, que nosotros estamos pidiendo 3.800 millones anuales para 4.600 trabajadores, con eso destrabamos este conflicto. Bueno, esas declaraciones eran de esta mañana y queremos ahondar en esta huelga legal y su posible solución. Para eso vamos a conversar a continuación con el gerente general de Correos de Chile, Pablo Montaner. Buen día, Pablo, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Pablo, lo primero que quiero hacer es hacerme cargo de las palabras de Fernando Olivares y preguntarle a cuánto alcanza el sueldo que se paga hoy al gerente general de Correos de Chile. Bueno, la verdad es que las declaraciones que hace Fernando, yo las lamento, no son realidad, no son realidad. Las rentas de los gerentes de las empresas públicas, de las empresas estatales, son rentas reguladas. En ningún momento un directorio, ni menos un gerente, se puede autodeterminar la renta, y menos en porcentajes como los que se están señalando. Mi renta es pública, mi renta es pública, está en la página web, es accesible a todos, nosotros cumplimos con la ley de transparencia, ¿Y a cuánto accede esa renta, Pablo? Mi renta, a ver, si bien no es tema de esta conversación, mi renta, yo no tengo ningún problema en decirlo, mi renta es de alrededor de 8 millones de pesos líquidos. Yo no se la preguntaría si no fuera porque es una empresa pública, desde luego lo que gana y perfectamente la gente puede tener acceso a verla, y es una renta... Estamos hablando de monto líquido. ¿Y por qué sacan esa cifra, perdón? ¿Por qué sacan esa cifra que se subió un 40 y tantos % entonces, que llegaría no sé casi en qué contexto la miran, cómo hacen las comparaciones? O sea, lo que comparaba era el sueldo del año 2012, lo dijo en un poquito antes. 2012 accedía, o sea, alcanzaba los 11 millones, probablemente está hablando del bruto, y luego el 2013 17 millones brutos. Pero eso no es correcto, eso no es correcto. Ahora, esto en el contexto, y no es por querer, o sea, independiente que sea una empresa pública y están los sueldos que uno los puede ver por la ley de transparencia, es porque ellos dicen que justamente con esos aumentos de sueldos, si uno sumara todo eso, daría para solucionar el conflicto. A mí me gustaría puntualizar algo que también está en la página web y que es de acceso público, y cualquier persona que haga un par de números lo puede llegar a resolver. Entre un año y otro, el grupo de directivos de la empresa de Correos de Chile ha disminuido su gasto en remuneración en un 2%. Y el grupo de trabajadores de Correos de Chile ha aumentado sus remuneraciones un 17%. Por lo tanto, lamento que las declaraciones no estén en el contexto de la realidad. ¿Y a qué atribuiste, Pablo, entonces esta movilización? Ha sido bastante fuerte, llevan casi 2 semanas, ¿no es verdad?, en este paro que tiene bastante perjudicado, digamos, la posibilidad de los usuarios de mandar una cartita, una encomienda, y además el hecho de que están pasando frío, o sea, son personas que hace 4 días se pusieron ahí en la ribera del río Mapocho, lo que habla, a mí por lo menos, sin estar en sus cabezas, de una sensación como de impotencia y de realmente querer llamar la atención sobre algo que seguramente los moviliza desde lo que ellos consideran injusto. Si usted dice que efectivamente los directivos están en promedio bajando sus remuneraciones o la han bajado versus los trabajadores que la han subido en mucho mayor porcentaje que la baja de los directivos, ¿a qué atribuye entonces usted este enojo o esta finalmente necesidad de ir a paro? Bueno, esto está en las declaraciones que hace el mundo sindical, que son muy respetables. En el fondo hablan de reivindicaciones históricas, ¿ya? Nosotros hemos hecho una oferta al grupo de trabajadores que la hemos denominado como una oferta histórica, que reconoce el trabajo que se estaba haciendo en Correos de Chile y que esperamos se continúe haciendo y podamos zanjar este conflicto. Esto es una oferta... Es la que habla del 1.700.000 de fin de conflicto, de aumentar los sueldos en 29.000 pesos a aquellos más bajos y un 15% aumentar los beneficios, ¿no? Efectivamente, o sea, por lo tanto estamos hablando de que la empresa está poniendo a disposición de sus trabajadores las utilidades proyectadas de los próximos 4 años. ¿Cuándo les fue presentada a los trabajadores esta oferta? Nosotros hicimos toda esta operación
desde la presentación del pliego de los trabajadores, que fue el 22 de agosto, y por lo tanto esto a poco andar... Perdón, ¿22 de julio? 22 de julio, perdón. Sí. 22 de julio, y luego hicimos durante la gestión de los buenos oficios, porque hemos estado en una mesa abierta, hemos estado trabajando para resolver este conflicto, hicimos la nueva presentación de la oferta. Insisto, es una oferta histórica, es una oferta que una administración responsable puede hacer un grupo de trabajadores, puede hacer una empresa, de modo tal de que no se atente contra la sustentabilidad y viabilidad de la empresa, porque sería tremendamente lamentable de que esto terminara en que ya nunca más pudiéramos, a través de una empresa estatal que cumple un tremendo rol social. Nosotros conectamos a todo el país, hasta los lugares más extremos, por lo tanto entendamos que tenemos puntos de operación que son rentables y puntos de operación que no son rentables, que cumplen un rol social. No podemos acceder a un monto que ponga en riesgo la viabilidad de la empresa. Esto es una empresa de todos los chilenos, no es una empresa que tiene un solo dueño. Tenemos que ser tremendamente responsables. Ahora, hay dirigentes que señalan que hay personas que llevan como 30 años en la empresa ganando un sueldo cercano a los 300.000 pesos y que poco se ha subido. ¿Hay posibilidades o políticas internas de Correos de Chile de que esas cifras se eleven a un máximo, por lo menos que algunos lo han llamado de ético, de 350 o 400.000 pesos, que lo mismo lo han señalado los trabajadores? ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan factible es eso que Correos de Chile lo pueda desarrollar? ¿O simplemente estamos hablando de un sueño que no se va a concretar, por lo menos en un corto plazo? Al respecto me gustaría hacer una precisión. Cuando se habla de los sueldos de los trabajadores, normalmente se refieren al sueldo base. Pero a mí me gustaría referirme a los ingresos de los trabajadores. Los ingresos de los trabajadores en la actualidad son del orden en promedio de Correos de Chile, sin tomar en cuenta el grupo directivo, del orden de 554.000 pesos. Y nuestra oferta está para que esos trabajadores lleguen a un promedio del orden de los 580.000 pesos. Por lo tanto, no estamos hablando de las rentas mínimas, de unas rentas extremadamente bajas. Son unas rentas acorde a una operación de una empresa del Estado. Lo puedo interrumpir porque el promedio es un poquito engañoso, en el sentido de que ya sabemos el per cápita y no es verdad. Entonces, quizás más que hablar de la renta promedio, sería importante hablar de cuánto es quizás la renta, por ejemplo, de aquellos que están más abajo en la pirámide remunerativa y que son los que menos ganan. Ya, yo le puedo decir que en nuestra oferta ningún trabajador de correo va a acceder a una renta inferior a los 283.000 pesos sin contemplar una serie de otros beneficios y otros incentivos que tendrían. 283.000 pesos. Brutos. Antes de incentivos y beneficios, que no son menores, que son bastante atractivos. En caso contrario, seamos claros, Chile es un país que está en un bajo nivel de cesantía. No tendríamos trabajadores. Pablo, a propósito de la solucionática de este tema, escuchábamos hoy día a la mañana a Fernando Olivares, que estuvimos con él conversando largamente, no solamente esa cuñita que pusimos más temprano, y él decía que mañana a las 10 de la mañana están esperando una propuesta. Yo me pregunto, ¿la propuesta va a tener alguna variación respecto a la propuesta que conocemos? Si no, no tendría mucho sentido que estuvieran esperando algo para las 10 de la mañana en el día de mañana. Ok, bueno, es importante destacar que estamos con mesa abierta, hemos hecho todos los esfuerzos por ambas partes y eso es muy loable, que estamos en una búsqueda seria de la solución a la brevedad posible de este conflicto. Efectivamente, nosotros mañana a las 10 de la mañana, y ayer estuvimos hasta bastante tarde en mesa, vamos a presentar una oferta que probablemente no acceda a los montos que ellos esperan, porque insisto, somos una administración responsable, no podemos atentar contra la viabilidad de la empresa, pero vamos a buscar una forma creativa que en el fondo acceda a aquellos pilares que ellos han manifestado o aquellos puntos que en mayor forma les interesa. Probablemente estamos pensando en una oferta gradual, de crecimiento gradual, más que de una sola vez, de manera tal de poder llegar a un acercamiento. O sea que en resumen, y sin pretender conocer yo la propuesta antes que ellos, sí, finalmente no ellos evidentemente son los que tienen el derecho de conocerlas primero, sí se trata de una propuesta que aumenta en alguna medida o en alguna fórmula, ¿no es verdad?, lo que ya conocemos a través de los medios de prensa. Yo no diría que se aumenta, se ajusta y se pone de manera creativa y en forma escalonada para poder acercarse a la propuesta que esperan los trabajadores. ¿Cuánto ha perdido Correos con esta movilización? Interesante. ¿O qué ha perdido? Bueno, hemos perdido un mes de venta. O sea, se nos achicó el año.
de 12 meses a 11 meses. Como ustedes entenderán, estamos tremendamente preocupados. Esto ya pone en una seria complicación. Correos es una empresa que factura del orden de 7.000 millones de pesos mensuales. Por lo tanto, tener 7.000 millones de pesos de menor venta son 7.000 millones de pesos de menor ingreso y son pérdidas rotundas. Es una situación muy complicada. De hecho, es más, cuando yo hablo de esta oferta histórica, estamos obligados a tomar endeudamiento en la empresa. Situación que estábamos en una empresa que está muy saneada. Bueno, le queremos agradecer. En todo caso, en pos de la transparencia, estaba mirando el sitio, justamente si uno suma la asignación de vehículo que recibe más lo otro, llega a una cifra menor a los 11 millones de pesos que señalada de acuerdo a lo que sale en transparencia del sitio web de Correo. Efectivamente, y en el sueldo que mencioné al comienzo está incorporado la asignación de vehículo y de movilización de benzina. La diferencia es que está bruto y lo habíamos conversado en términos líquidos. Muchas gracias, Pablo. Vamos a estar atentos a lo que pase mañana a las 10. Bueno, y esperamos y estamos muy confiados en que vamos a hacer un gran esfuerzo para poder lograr una pronta solución para toda la comunidad. Claro, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego.